Bienvenidas y bienvenidos a Conectados Online, donde seguimos en contacto con las y los diputados a lo largo de todo el país. En esta ocasión nos encontramos con el diputado Jorge Ratke, del Distrito 22 de la región de la Araucanía y que integra además la bancada de Renovación Nacional. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, saludarte a ti y también saludar a todos los televidentes. Diputado, quisiera partir consultándole sobre cómo va ido evolucionando la crisis sanitaria. Sabemos que muchas veces la realidad de las zonas extremas de nuestro país no siempre es similar a lo que está ocurriendo en la zona centro, en la capital. Entonces quisiéramos también saber cómo la Araucanía en particular está enfrentando esta crisis que al parecer ya va teniendo cifras un poco más alentadoras. Sí, bueno, la gran mayoría de las comunas de la región de la Araucanía han ido avanzando al desconfinamiento. Aquí la única comuna que ha estado un poco más complicada en la región es Teoro Schmidt y la comuna de Lonquimay. Hay focos, digamos, de contagio que han persistido en el tiempo y que ha generado dificultades, particularmente en la actividad turística, que en el caso de Lonquimay es uno de los puntales fundamentales. Por lo tanto, quienes se han resentido en ese aspecto son lo que es el comercio y el turismo de esa zona, por cuanto no han podido abrir sus locales, y eso ha generado una merma. Y aquí es como una cadena, en la medida en que el turismo no se active, también hay otras actividades relacionadas con eso que finalmente van quedando de lado. Pero esperemos que el avance que han tenido el resto de las comunas también se refleje en el caso de esa comuna cordillerana, y que la ciudadanía vaya tomando conciencia de que el desconfinamiento no significa libertad absoluta, sino que las medidas sanitarias que se han entregado desde un principio, el distanciamiento social, salir de los domicilios lo estrictamente necesario, el uso de mascarilla y reunirse con los aforos correspondientes, siguen vigentes de la misma manera como el primer día. Me llama mucho la atención que en algunas comunas, de las cuales yo recorro permanentemente, se ve mucha gente circulando en las calles sin realizar un trámite específico, y eso claramente aumenta la posibilidad de contagio y podemos volver a situaciones complejas como lamentablemente está ocurriendo en países de otras latitudes que han tenido nuevamente un despegue en cantidad de casos, y eso lamentablemente la gente a veces no toma conciencia de que hay que mantener claramente las medidas sanitarias para que no volvamos a caer nuevamente en restricciones, en cuarentena, y que finalmente nos golpea a todos. Diputado, y en esa misma dirección y también reconociendo la particularidad, ¿no?, que tiene la zona sur del país, donde muchas veces hay localidades que están alejadas de los centros de salud, ¿cómo avanza el plan de vacunación en cuanto a los porcentajes, en cuanto también a la disponibilidad que tiene la comunidad de acceder a este mecanismo de prevención de las enfermedades causadas por COVID? A diferencia de lo que se ha visto en otras regiones del país, aquí en general la cosa ha estado bastante bien. Hubo bastante responsabilidad de la ciudadanía y por lo tanto la cantidad de rezagados no es tan grande. Aquí ya superamos el 80% de las personas que han sido inoculadas, y eso da cierta tranquilidad. Por lo tanto, las dificultades que han tenido en otros lugares de abastecimiento de la vacuna propiamente tal, no se ha dado acá, no ha sido problema. Y ahí valorar claramente el trabajo que han hecho las distintas autoridades desde, ¿no es cierto?, el gobierno, que a nivel latinoamericano somos un ejemplo a seguir en el tema del combate de la pandemia, en el tema sanitario. Quizás nos podemos igualar con el trabajo que ha hecho Uruguay, por ejemplo, que también ha estado bastante avanzado respecto a ese tema. Pero eso no significa que por el esfuerzo que ha hecho el gobierno, por el éxito que ha tenido en el tema sanitario, vamos a bajar los brazos y finalmente vamos a relajar las medidas que se estén acordando. Ha habido bastante conciencia respecto a ese tema, el hecho de ya sobrepasar el 80% de personas que están ya con su segunda dosis ha significado
que el toque de queda ya no parta a las 10 de la noche, sino que a la medianoche, y eso también ha ido generando cierta libertad y con ello, por lo menos las personas tienen un poquito más de libertad para desplazarse, pero siempre la recomendación es no aprovecharse de esta situación que momentáneamente se está viviendo. Diputado, y otro punto en esta misma dirección y también en este afán de reconocer la particularidad de estas zonas más rurales, tiene que ver con el retorno a clases. ¿Maneja usted algunas cifras de cómo va ese proceso? Entendiendo que las teleclases, digamos, en muchas localidades de estas zonas es difícil porque no todas las personas tienen el acceso a Internet de calidad para poder conectar a sus hijos a que continúen los procesos de aprendizaje. ¿Cómo se va viendo también ese escenario en sus distritos? Sí, a ver, aquí quiero señalar de que por parte de algunos municipios, del profesorado, ha habido resistencia de volver a la presencialidad, pero cuando uno habla con los apoderados y habla con los alumnos, la gran mayoría quiere volver a la presencialidad, están realmente aburridos en sus domicilios, ellos sienten que el nivel de aprendizaje ha ido disminuyendo, y claramente esta generación que va a egresar el día de mañana y que van a vivir la pandemia, claramente puede significar de que sean rechazados en ciertos trabajos, porque no van a contar con el grado de conocimiento adecuado, y es por eso que hay que hacer el esfuerzo de ir volviendo paulatinamente a la presencialidad. No significa un 100%, pero sí en forma paulatina, y en ciertos porcentajes. De hecho, hay establecimientos educacionales subvencionados, particulares subvencionados, que ya están tomando, ¿no es cierto?, la decisión de volver en forma parcializada a la presencialidad para que con ello también pueda significar un mejor aprendizaje de sus alumnos. El día de mañana, no, seguramente con las pruebas que se toman, el SIMS, ¿no es cierto?, o la prueba de selección universitaria, vamos a decir, mire, aquí estos alumnos fueron los que tuvieron presencialidad y estos alumnos fueron los que tuvieron 100% telemático. Entonces, yo no quiero que finalmente el día de mañana se estigmatice a ciertos alumnos que no tuvieron la posibilidad de tener presencialidad, porque finalmente las decisiones que se tomaron a nivel municipal, a nivel central o por parte de los profesores no fueron las más aceptadas, cuando muchos de sus alumnos y muchos de sus apoderados sí desearon que sus alumnos o sus hijos fueran a la presencialidad, porque es ahí donde se aprende de mejor manera lo que significa los contenidos, y también se pueden evaluar de mejor manera el aprendizaje. Diputado, en estos últimos minutos de conversación que nos van quedando, quisiera llevarlo a otro tema, pero no menos importante. Durante la crisis sanitaria, digo, se nos ha olvidado o hemos perdido un poco la noción de la crisis climática mundial que también estamos enfrentando y que hoy afecta con una mega sequía a nuestro país y en donde también uno de los afectados directamente son las y los agricultores, sobre todo aquellos pequeños productores, por no tener las maneras ni los mecanismos para poder mantener sus cultivos. ¿Cómo se está enfrentando esta situación? ¿Qué medidas hace falta poder implementar para también garantizar, ¿no?, que siga este sector productivo y que evidentemente beneficia al resto del país también? Sí, es importante lo que usted acaba de señalar, de que finalmente el tema agrícola no es un tema, no es una isla, sino que está interrelacionado con las otras actividades del país. Hay que tener presente de que cada vez que las personas se sientan a una mesa para servirse algo, es porque detrás de cada ese plato de comida hay un agricultor que destinó parte de su tiempo, de su cariño, de su esfuerzo a producir ese alimento que llegó a las mesas. Cuando tenemos crisis en el sector agrícola, finalmente se refleja en los precios de los alimentos o en la escasez de los alimentos. Por lo tanto, la situación que se vive hoy día en nuestro país puede repercutir en el bolsillo de todos los chilenos. El día de mañana, cuando el pan esté más caro, cuando las verduras escaseen, cuando finalmente la carne también esté más cara, nos vamos a acordar de los agricultores. ¿Qué es lo que pasó?
Entonces aquí, cuando uno cuida a los agricultores, también está cuidando al resto de la población. Lo que ocurre en la región de Araucanía, además, tan sensible como es el caso de la violencia, que muchos terrenos ya no se están cultivando, que muchos terrenos no se están sembrando, ni se están cosechando producto de la violencia que se vive, también es un tema que debe convertirse en un tema nacional. La región de Araucanía, la región del Biobío, Ñuble, los ríos, los lagos, son eminentemente productoras de alimentos y ellas están siendo afectadas también producto de la violencia. Y hoy día, ahondado la dificultad con el tema de la sequía, los procesos vegetativos de los distintos cultivos están muy, muy retrasados por la escasez de agua. Y no se avisora que haya algún tipo de recuperación de aquí en adelante. Gran parte de los terrenos son de secano, es decir, no cuentan con riego para poder solventar o cubrir el déficit hídrico. Y aunque tuvieran la posibilidad de riego, si los embalses no tienen la suficientemente cantidad de agua, si no hay cantidad de nieve en la cordillera, en el verano también vamos a tener dificultades para poder regar los cultivos que se están generando. Lo que hoy día, las decisiones que hay que tomar, dice, en relación con una planificación a largo plazo para que finalmente los cultivos que hoy día ya ya están desarrollados puedan de alguna manera tener un mejor desarrollo. Ver la manera de que las decisiones que se puedan tomar finalmente sean las acertadas y que agricultores que están acostumbrados a sembrar en esta época destinen su esfuerzo, sus recursos a un cultivo distinto al que normalmente tienen, porque lo más probable es que ese cultivo que desarrollan en su habitualidad, con la escasez de precipitaciones, finalmente van a tener rendimiento cero. Y eso va a significar que el día de mañana el Estado va a tener que ir en ayuda de sus agricultores. Por lo tanto, las decisiones hay que tomarlas hoy día. Y ahí es muy importante la labor que puedan hacer los servicios del agro, en este caso INDAP, particularmente, o el SAC, que está encargado del tema ganadero. Bajar la cantidad de masa ganadera, cosa de que las personas que tienen menos forraje puedan tener la posibilidad de alimentar menor cantidad de masa, pero con seguridad. No se gana nada, como se dice, tener mucha masa ganadera si al final no va a tener alimento para poder mantenerla. Entonces, también las decisiones van por ese lado. Y lo otro es que finalmente también va un llamado a la ciudadanía. El agua hoy día hay que cuidarla en todo sentido. Alguien decía por ahí, a ver, el auto lavémoslo con menos agua, no con agua corriendo, ocupemos una esponja con un balde, y hasta ese tipo de cosas, digamos, tan sencillas, finalmente significa que son litros que se van economizando pensando en el futuro. Por lo tanto, la escasez hídrica no solamente pega al agricultor propiamente tal, sino que también a la ciudadanía, que el día de mañana, si no nos apretamos el cinturón ahora, cuidando este vital elemento, podemos tener dificultades muy serias de corte de suministro y de bajo de abastecimiento de alimentación. Por lo tanto, volviendo a tu pregunta original, a los agricultores hay que cuidarlos los 365 días del año. Porque yo siempre digo a los agricultores, usted puede tener una huerta, una chacra, un cultivo muy bonito, pero se descuida media hora o una noche y entró el ganado y le comió todo. Entonces el agricultor trabaja los 365 días del año, no cultivando, pero sí vigilando que su cultivo esté en buenas condiciones. Basta con que haya una helada en una noche, una lluvia copiosa o una sequía extensa para que el esfuerzo de todo un año finalmente quede en nada, y con eso repercute, reitero a lo que señalé en un principio, a los precios finales, que son los consumidores los que se resultan perjudicados. Por lo tanto, hay que hacer un trabajo íntegro y ahí esperemos que las autoridades tomen la decisión adecuada y el Poder Legislativo también esté a la altura para contribuir a todo ello. Sí, pues así es. Vivimos en comunidad y las decisiones que cada una toman repercuten necesariamente también en los otros. Así que a seguir también cuidando el agua, cuidando este recurso y esperando que se lleguen los apoyos necesarios que necesitan las y los pequeños agricultores. Muchas gracias, diputado, por este tiempo de conversación. Que esté muy bien. No, muchas gracias a ti y agradecer la preocupación que tienen, especialmente de la región de Araucanía, una región que nos lo está pasando bien, producto de la violencia, y que también, producto ahora de la escasez hídrica, también se puede ver mucho más complicada. Así que un tremendo abrazo, muchas bendiciones, y de este diputado Jorge Ratechifeli,
les deseo que tengan una muy buena jornada. Nos vemos. Muchas gracias. Igualmente también para todos quienes nos siguen y nos escuchan. Que estén muy bien, nos vemos pronto. Gracias, nos vemos. Chao, chao.